Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al precioso y bendito y hermoso Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Tú eres santo y para siempre es tu misericordia. Padre mío, Señor mío y Dios mío, en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesús, hoy vengo delante de tu presencia buscando tu rostro, tu misericordia y tu piedad. Oh querido Dios, hoy voy a traer esta palabra conforme al poder del Espíritu Santo para todos aquellos hermanos que estén en esta hora confundidos conforme a la palabra de Dios. Porque hay mucha confusión en la iglesia, queridos hermanos, y hay muchos obreros, hay muchos predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que están predicando el Evangelio conforme a como lo hacía Judas por un puñado de monedas. Queridos hermanos, en este tiempo estamos viendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y veamos lo que dice Jesucristo cuando envía a uno de sus siervos a predicar el Evangelio, ya sea apóstol como Pablo, ya sea un predicador, un pastor, ya sea un profeta, ya sea un evangelista como Felipe. Él los envía, queridos hermanos, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y les da un mandamiento que es el mandamiento inequívoco, queridos hermanos. Por eso en esta hora voy a traer esta palabra para que podamos despertar, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Está en el Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 1. Mateo 10, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso y bendito y glorioso Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo primero que nos da el Señor cuando Él nos envía a la obra para hacer el ministerio para la salvación de las almas, Él nos da poder, dice, y autoridad sobre los espíritus inmundos, para que estos se sujeten en el nombre de Jesús. Dice que les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo quiero hacer hincapié, queridos hermanos, en lo primero que Jesús le dice a los discípulos cuando los envía para que estos vayan a predicar el Evangelio. Les dice, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echen fuera. Queridos hermanos, nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conforme a lo que Jesucristo nos ha dado, echar fuera los espíritus inmundos, echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Eso es lo que está aconteciendo en último tiempo, querido hermano, que los hermanos salen a predicar el Evangelio sin haber sido enviados, porque si fuesen enviados, dice que echarían fuera los espíritus inmundos. ¿Y qué es lo que pasa, queridos hermanos? Que en estos últimos tiempos, los hermanos, los pastores, los profetas, los apóstoles, todos están ministrando la palabra sin ningún poder. Están hablando la palabra conforme a las enseñanzas de humana sabiduría en lo que han incurrido la gran cantidad de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que según ellos han sido enviados por Dios. Pero todos aquellos que han sido enviados por Jesucristo, dice que tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios hablaría por nuestra boca. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo hable por nuestra boca. Y lo primero que dice que hace cada uno de estos discípulos es echar fuera los demonios. ¿Para qué, querido hermano? Nosotros tenemos que echar fuera los espíritus inmundos y los demonios, para que nosotros de esa manera podamos tener el camino libre para poder introducir la palabra de Jesucristo a los oídos y al corazón de la gente que aún no le han conocido. Y de esa manera nosotros tenemos poder y autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque, queridos hermanos, nosotros sabemos que muchos están enfermos
y muchos están con dolencias, dolencias de los huesos, de las carnes, de los órganos del cuerpo. Están, queridos hermanos, con dolencias y enfermedades. Y Jesús dice que nos dio poder y autoridad para echar fuera primeramente los espíritus inmundos, que son los que se están oponiendo a la obra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y nos enfrentamos con algún ser humano que todavía no ha conocido la palabra de Dios, nosotros predicamos la palabra de Dios y ese ser humano, esa persona, no recibe la palabra de Dios porque nosotros no hemos hecho conforme a lo que Jesús dijo que teníamos que hacer primeramente. Primeramente tenemos que echar fuera los espíritus inmundos de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, para que así nosotros, mediante la palabra del Señor, podamos tener la autoridad y el poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En estos últimos días, queridos hermanos, se predica un evangelio que es un evangelio tergiversado, que no habla conforme a las escrituras. Es un evangelio, querido hermano, que está solamente nutrido de una palabra que no tiene poder, sino que es una palabrería, querido hermano, de humana sabiduría. No es una palabra de poder en el Espíritu Santo de Dios, porque si así fuera, los espíritus inmundos, cuando nos escuchen hablar a nosotros, huirían, dejarían libre a esa persona y esa persona automáticamente creería en el Señor, porque la palabra del Señor entraría en sus corazones y si alguno estuviera enfermo, nosotros en el nombre de Jesucristo tenemos poder para sanar a los enfermos. Nosotros, dice, nos dio autoridad el Señor para sanar a los enfermos y sanar toda dolencia, querido hermano. Y acá está el nombre de los 12 discípulos que el Señor mandó y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Nosotros, queridos hermanos, cuando vamos a comenzar un ministerio que supuestamente nos ha dado el Espíritu Santo por orden de Jesucristo nuestro Señor, bajo la voluntad de Dios, dice que lo primero que tenemos que hacer nosotros es recibir las instrucciones. Las instrucciones del Señor vienen por el Espíritu Santo. Y nosotros, como dice Jeremías, ¿quién estuvo, Jeremías 23 dice, en el secreto de Jehová? ¿Quién conoció? ¿Quién vio y oyó la palabra de Dios? O sea que nosotros, queridos hermanos, tenemos que escuchar, ver y estar en los secretos del Señor, para que de esta manera nosotros podamos ver y oír la palabra que Dios quiere que nosotros vayamos a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jesús le envió a los 12 y les dio instrucciones. Bendito sea el nombre de Jesús. En aquel tiempo, la prioridad, mientras Jesús estaba en esta tierra, aún vivo, la prioridad era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos, queridos hermanos, que la casa de Israel o Israel no pudo recibir y reconocer al Mesías. O sea, la casta sacerdotal no pudo este, conocer a Jesús. No lo conoció, lo negó y lo mataron por causa de que él predicaba el Evangelio, porque él predicaba de la vida eterna, porque él predicaba del perdón de los pecados, porque él predicaba de los pecados, predicaba de los espíritus inmundos, predicaba de los demonios, predicaba el Señor del pecado mayormente. Por eso dice, si no antes did a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Israel tenía una casta sacerdotal que se manejaba conforme a la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes tenían una costumbre que el perdón de los pecados
venía por medio del sacrificio de un cordero, de una oveja, o el sacrificio de algún animal que tuviera que llevar cada uno de aquellos que iban para ser perdonados durante un año de sus pecados, ofreciendo un sacrificio a Dios. Entonces, dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel eran los pobres, porque la casta sacerdotal, con toda la gente que tenían de dinero, ellos, según ellos, estaban bien y no necesitaban de tener ninguna corrección espiritual, ni de pecado, ni nada por el estilo, porque ellos cumplían lo que la ley decía, según sus pensamientos. Y dice, y Jesús le dice en el versículo 7, Mateo 10, dice, y yendo predicad, o sea, hablemos, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesucristo es el reino de los cielos. Dios envió a su Hijo Jesucristo al reino de los cielos. El reino de los cielos estaba manifestándose por medio de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Dios había enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que ni creyera no se pierda y tenga vida eterna. Pero dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les reciben, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque en San Juan dice, a los que me aman, yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y mi Padre se manifestará en él y yo me manifestaré en él. O sea que la presencia y el poder de Dios está manifestándose en nuestras vidas. Pero queridos hermanos, hemos llegado a un punto donde la predicación del Evangelio solamente se trata ahora, solamente en buscar ganancia y hacer mercancía de la iglesia. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y la otra instrucción que le da dice, sanate enfermos. Sanando a los enfermos, ellos daban testimonio de que Jesucristo se había acercado. Porque cuando echaban fuera los demonios, cuando echaban los espíritus inmundos que tenían amarrados los corazones, los pensamientos, el alma, los ojos, los oídos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces cuando los liberaban, entonces estos podían ejercer el poder para sanar enfermos en el nombre de Jesús. Todavía no había muerto Jesús, estaba en vida y él le había dado poder a los discípulos para ir a predicar y sanar a los enfermos, diciendo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo se había acercado, había venido conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que él había prometido por medio de Isaías, que vendría y nacería de una virgen. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús le dice, sanad de enfermos. Le envía a sus discípulos a decir, sanar de enfermos. Si el reino de los cielos se ha acercado a los hombres, si el reino de los cielos, si nosotros estamos operando bajo la tutela del reino de los cielos, entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que los pecadores se arrepienten. Primeramente, echar fuera los espíritus inmundos, sanar a los enfermos. Nosotros tenemos que predicar el perdón y de la vida eterna. Dice, sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos. Queridos hermanos, la iglesia en estos tiempos está completamente dormida. La iglesia está en otra etapa de la vida espiritual. La iglesia está siendo gobernada en estos momentos por personas que solamente buscan un puñado de moneda como lo hizo Judas el Iscariote, que tuvo 3 años con Jesús y al final lo entregó por un puñado de monedas. Los pastores, los apóstoles, los profetas
los evangelistas, los que no están haciendo la voluntad de Dios, sino que van por un puñado de monedas, esos son los que no están predicando el evangelio conforme a lo que Jesucristo les mandó que hicieran. Sanar de enfermos, dice, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, porque de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, limpiate a los leprosos. Yo no veo un solo leproso, he visto yo en este tiempo, después de que yo había creído en el Señor, he visto leprosos que se sanaron. Pero después de esto, llegado el año 90, de ahí para este tiempo, no he visto leprosos sanados, ni un solo muerto resucitado. Y echar fuera demonios no es la prioridad de los que están hoy ministrando en la iglesia del Señor. Echar fuera demonios no es la prioridad hoy en día. Se está evadiendo ese mandamiento, porque esto es un mandamiento. Sanad de enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. Jesús resucitó a Lázaro, Jesús resucitó al hijo de la viuda que había muerto y se lo entregó para que la viuda pudiera ser sustentada por su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros, sabiendo hacer las cosas que tenemos que hacer, no las hacemos, entonces todo eso es pecado. Y de esos pecados, queridos hermanos, nadie se arrepiente. ¿Por qué? Porque son pecados de comisión y de omisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque los que están trabajando ahora, según ellos, en el reino de los cielos, lo están haciendo por un puñado de monedas. Lo están haciendo por ganancia propia y han hecho de la iglesia mercancía. Dice, resucita a los muertos. Yo no he visto ningún muerto resucitado. Echa fuera de demonios. No es la prioridad en estos momentos en la iglesia echar fuera los demonios. Y menos echar fuera los espíritus inmundos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Jesús le dice aquí, en el versículo 9, bendito sea el nombre del Señor, dice, no os proveáis de oro, o sea, no lleven dinero, no vayan buscando dinero cuando vayan haciendo la obra del Evangelio, predicando la palabra de Dios. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. En aquellos tiempos estaban las monedas de oro, las monedas de plata, las monedas de cobre, y de eso, con esa moneda de cambio, los discípulos podían estar sustentándose. Pero Jesús le dijo, nadie lleve plata, nadie vaya a un lugar y busque la plata de los hermanos que ustedes van a estar liberando de los espíritus inmundos, de los demonios. En el día de hoy, querido hermano, y desde hace más de 20 y pico de años, 30 años diría yo, el único motivo principal de todos los que se dicen ser siervos de Dios es tener dinero, porque sin dinero nosotros no tenemos, según ellos, no tenemos para hacer un templo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito sea el Padre. Aleluya. Por eso, querido hermano, le dice Jesús, no proveyáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Bendito sea el nombre del Señor. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que nosotros no debemos ir para hacer carga de la iglesia que ya ha sido fundada, porque la mayoría de los apóstoles hoy van a donde ya están las iglesias fundadas. ¿Cómo puedes ser apóstol, hermano, si te vas yendo a donde está la iglesia fundada? Te invitan desde la Argentina, que estás en Estados Unidos o en cualquier país latinoamericano, te invitan y te tienen que pagar el viaje, el hotel, la comida, te tienen que trasladar en auto de aquí para allá, para que tú vayas a predicar una palabra que no tiene sustento espiritual. ¿Por qué?
porque tú no puedes venir donde ya está sembrada la palabra a querer sembrar sobre la misma semilla que ya ha sido sembrada. O sea, Pablo, ¿qué hizo? Pablo fundó una iglesia, de ahí se fue a otro país, fundó otra iglesia y de ahí iba a otros lugares. Pablo nunca sacó ofrendas de ninguno de los hermanos. Él trabajaba por sus propios medios y de esa manera él se sustentaba y sustentaba a los demás que estaban con él, que lo acompañaban en los viajes misioneros de Pablo. Porque Pablo era un profeta, Pablo era un apóstol, un predicador, Pablo era un pastor, Pablo era un evangelista. Pablo tenía los dones de sanidad, podía resucitar los muertos, podía echar fuera demonios. Pablo era realmente un hombre de Dios. Por eso dice, no lleven dos túnicas. Cuando va un siervo, supuestamente siervo, viene de otro país o va de aquí para otro lado, resulta ser de que llevan unas valijas que, hermano, con cuántos trajes, cuántas camisas, cuántos pantalones, cuántos zapatos, varios relojes, varias corbatas para hacer ostentación de los bienes que tiene. Y dice el Señor que nosotros no debemos llevar nada de eso. Dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice también, el Señor le dio esas instrucciones. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Buscaban personas dignas, digamos, que sean israelitas, que estén con la esperanza del Mesías, de la esperanza de la venida del Mesías. Tenían que entrar ahí, posar en ese lugar y no moverse de ahí, predicar el Evangelio, fundar una iglesia, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Primeramente, echar fuera a los demonios y los espíritus inmundos para que las personas puedan estar libres. De esa manera, cuando están liberadas, nosotros podemos sanar a los enfermos. Porque si la persona no está liberada, nosotros no podemos sanar a los enfermos. Y la gran mayoría de los siervos de hoy en día no pueden sanar a enfermos en sus iglesias. ¿Por qué? Porque no saben echar espíritus inmundos, porque no han recibido la instrucción de Dios mediante el Espíritu Santo, porque no han estado en su secreto, en el secreto de Dios, no han sido instruidos por el Espíritu Santo, o sea que por ese motivo no pueden echar espíritus inmundos porque no han sido enviados, no pueden echar demonios porque no han sido enviados, van con excelencia de humana sabiduría en sus palabras, no van con la palabra y el poder del Espíritu Santo confirmando la palabra que se abre, porque no sanan a los enfermos, no libertan a los oprimidos por el diablo, no limpian a los leprosos, no resucitan a los muertos y no nada, porque hermano, y encima hay que pagarle, porque si no le pagas de anticipo no vienen o no van a tu país. Tienes que enviarle el dinero tanto a los predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen que pagarle antes para que él vaya, si no, no van. Igual que los cantantes, tenés que pagarle antes para que ellos vengan, si no, no vienen. Si no reciben por adelantado el dinero, ellos no vienen. Y dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor le estaba diciendo, estando Él en vida en la tierra, no busquen tener dinero donde vayan, ahí van a ser sustentados. Dice, y al entrar a aquella casa, a una casa que sea digna, dice, posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre la casa. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos la paz de Jesucristo en nuestros corazones. Cuando nosotros pisamos una casa, nosotros estamos impregnando esa casa
con la paz de Jesucristo. Pero si en esa casa no hay personas dignas, no hay personas realmente que estén amando y esperando la presencia de Dios, del Espíritu Santo, la guía de Jesucristo en esas personas, entonces nosotros cuando vayamos a ese lugar no vamos a impregnar la casa porque esa casa no es digna. La paz se va a volver sobre nosotros. Debemos salir de ahí. Dice, si alguno no se lo recibe, versículo 14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ustedes, hermanos, no se imaginan lo que es sacudir el polvo de los pies en la puerta de una casa, en la puerta de una iglesia o en la puerta de una ciudad. Esa ciudad viene a ser después como Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre de Jesús, porque dice el Señor, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o aquella casa o aquella iglesia que no os recibiere. Que cuando nosotros llevamos una predicación conforme al Espíritu Santo, de sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, yo siempre pongo el revés. Echar fuera a los demonios primeramente. Yo he ido a muchas iglesias, queridos hermanos, donde he tenido que echar primeramente de los creyentes los espíritus inmundos que todavía estaban gobernando sus mentes, sus corazones, sus pensamientos y haciendo que estos cometieran pecados de glotonería, por ejemplo, o pecados de idolatría, o pecados de muchas clases de pecados que el diablo les hace pecar y le está poniendo sobre sus vidas. De esta manera, queridos hermanos, ellos van a la iglesia, pero no son personas espirituales, porque cuando echamos fuera un espíritu inmundo y sanamos a esa persona y es liberada esa persona recibe el poder del Espíritu Santo y esa persona se convierte en espiritual. Pero si los espíritus no son echados fuera de esa persona, la persona sigue siendo un creyente carnal. Como Pablo decía, fui a vosotros, pero no le pude hablar como espirituales porque no lo erais carnales y todavía no podíais recibir. Les tuve que hablar como carnal y no como espirituales. O sea, no te puedo enseñar la parte espiritual profunda si tú, querido hermano, todavía sigues siendo carnal. La parte espiritual profunda, querido hermano, conlleva lo siguiente: echar fuera los espíritus inmundos, echar demonios, sanar a los enfermos, sanar las dolencias, sanar a los leprosos, resucitar a los muertos, hacer milagros, prodigios, sanidades, liberaciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a como nosotros hayamos sido instruidos por el Espíritu Santo, que es el que está operando en nuestras vidas, conforme a las Escrituras. Todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hablemos nuevas lenguas, tenemos poder y autoridad. Si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, tenemos poder y autoridad para hacer las obras del Señor. Si no, nosotros seguimos siendo unos carnales que no tienen al Espíritu, que no son instruidos por el Espíritu, sino que nosotros mismos nos hacemos a nosotros sabios en nuestras palabras, sabios porque nosotros hemos aprendido de las Escrituras, somos sabios porque nosotros hemos ido a institutos bíblicos, nos hemos capacitado para ser pastores, para ser apóstoles, profetas, porque ahora forman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como si nada fuera. Y dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, que nada de instituto bíblico, porque nosotros no andamos conforme a la palabra que recibamos de todos aquellos enseñadores, sino que nosotros andamos conforme a la palabra que recibimos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo
acomoda lo espiritual a lo espiritual, para que nosotros podamos hablar y la palabra que nosotros hablemos, querido hermano, va a liberar a la persona, va a sanar a los enfermos, va a libertar a los oprimidos por el diablo, vamos a poder echar fuera demonios, vamos a poder sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y vamos a poder, querido hermano, resucitar a los muertos como lo hizo Jesús. Porque Jesús hizo todas las cosas que nosotros, que él quería que nosotros hiciéramos. Dejó establecido lo que nosotros teníamos que hacer. Y la iglesia ha fallado, está fallando, y la iglesia no está andando conforme al Espíritu Santo. Porque en las congregaciones solamente hay abundancia de palabras de sabiduría humana. No hay poder del Espíritu Santo en las palabras de la gran mayoría de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Solamente palabras de humana sabiduría. Porque en nuestra palabra, estando el poder del Espíritu Santo, tiene que haber poder en nuestra palabra para que se deshagan las obras de Satanás, para liberar a los oprimidos por el diablo, para sanar a los enfermos, para preparar un pueblo para la pronta venida de Jesucristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios.